Entonces, metabolismo es todo ese conjunto de reacciones por las cuales un ser vivo sale de ese equilibrio, sale o se establece el equilibrio con el externo. Ahora, este conjunto de reacciones está ordenado en lo que viene siendo el metabólico. Y esta metabólica se divide en dos: anabolismo y catabolismo. ¿Sí? Yo tengo un problema, yo conjunto las dos, bueno, me dieron para no confundirlas. Catabolismo es de catás. ¿De más grande a más pequeño? Por eso, de catástrofe, voy a dañar. ¿Sí? Entonces, catabolismo de catástrofe, voy a dañar las cosas para producir energía. Y anabolismo, Ana crea, a partir de sustancias básicas, voy a crear sustancias más complejas. ¿Sí? Ahora, desde un punto de vista químico, podríamos también decir que catabolismo es, en términos generales, la reacción neta, porque pueden haber pasos donde pueden ocurrir muchas cosas, pero la reacción neta es que se oxiden. Y oxidar quiere decir que pierde electrones, pierde protones. ¿Sí? Y anabolismo es, en cuanto a la global de toda la reacción, es lo contrario: reducirse, ganar electrones y ganar protones. ¿Sí? Ejemplos de estas dos: catabolismo, tenemos la glicólisis y todo lo que termina en lisis. ¿Sí? Tenemos ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, mecanismos por el cual se obtienen moléculas de ATP, que es la reserva genética de los seres vivos. Y por el lado del anabolismo, todo lo que termina en génesis, gluconeogénesis, glucogénesis, síntesis de proteínas, ácidos grasos, fotosíntesis. ¿Sí? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de los agentes que preservan la energía en los seres vivos, podemos decir que el anabolismo coge moléculas de ATP para producir sus macromoléculas, sus moléculas completas.
ya sea desde proteínas, donde vamos a hidrolizar esas proteínas hasta transformar los aminoácidos, los vamos a desaminar y a partir de ese cuerpo carbonado vamos a formar lo que viene siendo piruvato, que va a entrar directamente al sitio de regreso. ¿Sí? También lo podemos obtener a partir de lípidos. Y en este caso en los lípidos vamos a cortar esas cadenas carbonadas, vamos a cortarlas vía 2. ¿Para qué? Para formar lo que viene siendo el acético A. Y a partir del acético A ingresa al ciclo de Krebs y genera otra vez el ciclo para producir la energía necesaria para ese servicio. Ahora chicos, de la creación de este tipo de sustancias ya hemos visto varias. ¿Sí? Ya vimos cómo se hacen las proteínas. ¿Cómo se hacen las proteínas, chicos? Por medio de traducción. A partir de aminoácidos, mediante ¿cómo se llama ese proceso? Traducción. ¿Sí? ¿Qué nos crean? Lípidos. ¿Sí? Los lípidos se hacen mediante lo que viene siendo la ruta del acetato o del malol o la ruta del mevalonal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esta ruta? A partir de ácidos grasos que han sido ingeridos en el cuerpo, les dije, esto los corta en diados. Corta esa cola carbonal, las va cortando diados. ¿Para qué? Para formar lo que viene siendo el acético A. A partir del acético A se va a formar lo que viene siendo el manoico A. ¿Sí? Entonces, ese es el ácido graso y va a partir de A2. Cada 2 carbonos se va a partir, se va a oxidar ese ácido graso para formar acético A. Y a partir de este acético A también se va a formar malonico A. ¿Sí? Y ya, con estos dos son los andamios para ir construyendo los lípidos necesarios en el cuerpo. Esa es la ruta ya de lo que dice, la ruta del acetato. ¿Sí? Generalmente lo que se va a fabricar en un cuerpo va a ser ácido palmítico. ¿Bien, chicos? ¿Todo bien? Falso. Aquí me puede responder porque termina en lisis y entonces lisis es destruir, entonces es catabólica. Vale. Entonces, para el paciente lo aprendes esta ruta que nos mostró. No. Ok. Aquí está la justificación, chicos, una justificación elaborada. ¿Sí? Muy bien, ¿Haces infectas? catabólico. También es catabólica. Listo. Entonces, chicos, hasta aquí lo que viene siendo lo del metabolismo. Vamos a ver esa primera ruta metabólica que es muy importante y es la glicólisis. ¿Qué es la glicólisis en términos generales, chicos? Glucosa para producir proteína. Para producir piruvato y en el proceso ahora, ¿por qué es importante esta ruta metabólica? Porque tenemos un órgano que es bastante consumidor de glucosa, el cerebro, y su requerimiento calórico en cuanto a energía lo debe de suplir mayormente de glucosa. Cuerpos cetónicos no cumplen en su totalidad la necesidad energética que tiene el cerebro. ¿Sí? Por eso el cuerpo
cuerpo tiene vías alternas para producir glucosa y que esa glucosa sea aprovechada en lo que viene siendo el cerebro. ¿Sí? Ahora, también hay cosas que hay que aportar. La glicólisis se puede dar en ausencia de oxígeno o en presencia de oxígeno. ¿Sí? En vías aerobias o vías anaerobias. Caso particular, los eritrocitos. Los eritrocitos no tienen mitocondrias, ¿sí? Por ende, ellos, la generación de ese piruvato, chicos, no va a ingresar a lo que viene siendo el ciclo de Krebs, ¿sí? Porque no tienen mitocondrias que hagan ese proceso, ¿sí? Entonces, aquí es una glicólisis de forma anaerobia. También pasa en lo que viene siendo en los músculos. ¿Sí? Anaerobia es ausencia de oxígeno. Ausencia de oxígeno. ¿Sí? Entonces, chicos, en términos generales, esta es la reacción global de lo que viene siendo la glicólisis, que es a partir de glucosa, haciendo uso de AD3, haciendo usos de NAD y haciendo uso de fosfatos. Eso se me va a degradar la glucosa, la NAD a 2 de piruvato, 2 ATPs, que es la energía neta que se va a producir, 2 NADH. Estos NADH, si estamos en una célula que tiene mitocondria, ingresan a la mitocondria y ahí continúan el proceso, ¿cierto? De generación de energía. Y por último, A. Ahora, esta ruta de glicólisis consta de 2 partes. Una primera parte donde va a haber una inversión de energía, ¿sí? Vamos a invertir energía. Cuando uno invierte, se espera ganar. Ya es la segunda fase donde vamos a ganar esa energía. Y aquí viene lo que viene siendo la diferencia entre la parte aeróbica y la parte anaeróbica. Si estamos en presencia de oxígeno, se genera piruvato, ¿sí? Es la molécula que hay ahí. Pero si estamos en ausencia de oxígeno, ese piruvato pasa por un paso de más. Y ese paso de más es transformarlo a lo que viene siendo ácido láctico. ¿Sí? Chicos, ¿qué diferencia hay entre el piruvato y el lactato? El lactato está reducido. ¿El qué? El lactato está reducido. El lactato está producido. Entonces, la reacción que hay de piruvato a lactato es una reacción de reducción. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esas 9 reacciones que se dan en la glicólisis. Entonces, la primera reacción es una reacción prácticamente irreversible y es de la glucosa mediada por una glucoquinasa, si es que estamos en el hígado, o una exoquinasa, si es que estamos en el músculo. Esas son isoenzimas. Chicos, ¿qué quieren decir que son isoenzimas? Isoenzimas, pues No, isoenzimas. ¿Isomeriza? Las isomerismas son Son mismas Pero que se encuentran en diferentes lugares, ¿no? Entonces son enzimas que ejecutan la misma función, pero son distintas. ¿Sí? Ejecutan la misma función. Entonces, en el caso de glucosinasa, ¿dónde se ubican las glucosinasas? Hígado de páncreas. Y la exoquinasa En el músculo. en el músculo. Y también hay que acotar que la exoquinasa en el músculo también puede aprovechar, fuera de glucosa, puede aprovechar manosa y fructosa. ¿Sí? Entonces, llega la exoquinasa y vamos a hacer una inversión de energía. Coge el ATP y lo pasa a ADP. El ATP es trifosfato, ¿sí? Entonces, y pasó a ADP, de difosfato. Entonces, ese fosfato que se hidrolizó del ATP se agrega a lo que viene siendo la molécula de glucosa para formar la
Isomerizar es cambiar un, digamos, Entonces vamos a conservar la cantidad de carbonos e hidrógenos y oxígenos, pero espacialmente hacer distinto, ya sea por grupos funcionales o me pasa de arriba para abajo, eso es isomerizar. Y en este caso tenemos la glucosa. ¿La glucosa es una aldosa o una cetosa? la glucosa es una aldosa. Es una aldosa. Y la isomerasa, la fosfoglucosa isomerasa, la isomeriza a una cetosa. ¿Sí? Y en este caso, fructosa. ¿Sí? Pero recordemos, glucosa y fructosa son isómeros de grupos funcionales. ¿Sí? Entonces, la isomerasa me lo convierte en fructosa. Fructosa 6-fosfato. Ese proceso no requiere energía, pero el proceso que sigue sí. Y es, vamos a agregar otro grupo fosfato a esa molécula de fructosa. Entonces, para agregar ese grupo, o sea, otro grupo fosfato, requerimos otra vez de ATP. Aquí, tres cositas. La fosfoglucosa quinasa, ya recuerden, quinasa agrega ATP, ¿cierto? Se ve activada por el AMP cíclico. ¿Sí? ¿Qué es el AMP cíclico? Fosfato. Y es un Segundo mensaje. segundo mensajero asociado a qué? Proteína. A proteínas. ¿Cierto? ¿El cuánto? ¿Qué? Lo que acabo de decir. Las AMP cíclico. Bueno, AMP cíclico. ¿Sí? Él es un segundo mensajero que está asociado a proteínas. ¿Sí? Y también se va a ver activado por fructosa 2,6 bifosfato. ¿Sí? Es distinta a esta. Es otro metabolitos que hay en otra molécula. Y se va a ver inhibida por ATPs y citratos. Eso quiere decir que en el momento en que ese sistema se empieza a saturar de ATPs, ese ATPs va a funcionar como un inhibidor de la fructosoquinasa, ¿sí? Y ahí empieza a frenar ese proceso de glicólisis, ¿sí? Y la tercera cosita es que este proceso, chicos, también es irreversible y es el que media el tiempo. Como es un proceso que la verdad requiere energía. Es una reacción que cinéticamente es lenta, ¿sí? Entonces, ese es como que el paso lento de toda esta serie de reacciones. Entonces, ella es la que modula la velocidad a la cual se va a dar la glicólisis. Listo, ya tenemos nuestra fructosa 1,6-bifosfato. ¿Y qué queda? Partirla. ¿Sí? Y ese proceso de que la vamos a partir la va a hacer una aldolasa. ¿Sí? ¿Dónde la va a partir? Con la sombrita de listo. Me la va a partir aquí, entre estos dos carbonos me la va a partir. ¿Sí? De modo tal que por un lado se me va a formar un aldehído. ¿Sí? Y por el otro lado es donde teníamos la acetona. ¿Sí? Chicos, ese oxígeno de allá, al partir este enlace que hay entre estos dos carbonos, va a dar lugar a lo que viene siendo el aldehído, ¿sí? Que va a ser esta estructura. Y esta otra ya tenía la acetona, ¿sí? Ya tenía la acetona. Entonces, ¿qué se me va a formar? Dice el aldehído 3-fosfato, que ese va a continuar la reacción de glicólisis, pero esa acetona también hay que aprovecharla.
Cuando se inicia con fructosa se ahorra ATP del primer paso. Se ahorra. Se ahorra, exacto. Cuando se inicia con fructosa se ahorra. ¿Sí? Listo. Entonces, ese gliceraldehído 3-fosfato, con ayuda de una deshidrogenasa, ¿sí? Mediada por una oxidada, se va a fosforilar ese gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, esta enzima se puede ver afectada por yoacetato elimina la enzima. Y en caso de que no haya ácido fosfórico, que es a partir del cual va a obtener ese grupo fosfato, sino que haya un arsinato, en el caso de un envenenamiento por arsénico, ¿sí? Ese arsinato va a tomar el rol del fosfato, o sea que no se va a fosforilar, sino que se va a arsenicar, ¿cierto? Y cuando se convierte a ese arsinato, ya esa molécula en forma de arsinato, no puede ser tratada por la siguiente reacción, que es con la quinasa. ¿Sí? Entonces, en ese punto, hasta ahí pararía el ciclo de glicólisis. No se generaría la ganancia. Entonces, el envenenamiento por arsénico provoca que el ciclo de la glicólisis se pare. ¿Sí? Por eso es la opción. Entonces, ya tenemos nuestro 1,3 bisfosfatoglicerato, ¿sí? Él ya tiene 2 fosfatos, ¿sí? Y esos 2 fosfatos, mediada por la quinasa, pero en este caso la quinasa va a fosforilar a quién. ¿A quién va a fosforilar, chicos? Bueno, 3 bisfosfato. A la ADP para formar, ahí sí, el ATP. ¿Sí? Entonces, va a tomar el fosfato del gliceraldehído bifosfato, lo va a tomar y se lo va a poner a la ADP para convertirlo en ATP. ¿Sí? Entonces, nuestro gliceraldehído tenía 2, ahora solo tiene 1, un fosfato. ¿Qué pasa? Que esa estructura, ese 3-fosfoglicerato, es difícil de transferir ese grupo fosfato. Entonces tiene que pasar por otro proceso de isomerización para que se convierta en una estructura que sea de forma muchísimo más fácil ese grupo fosfato. Y esa reacción va a ser mediada por lo que viene siendo la fosfoglicerato mutasa. ¿Qué hizo? Pasó el fosfato que está en la posición 3 y la pasó a la posición 2. ¿Sí? Y ya estando ese fosfato en la posición 2, se va convirtiendo en algo muchísimo más fácil de ceder ese grupo fosfato. Ahora, cuando tenemos ese fosfato en la posición 2, va a llegar una enzima que se llama enolasa. Y la enolasa lo que va a hacer es aún volver esa molécula muchísimo más activa para que pueda ceder ese fosfato. Y va a generar, es un proceso de enolización. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Formó un enol. Esta estructura se llama enol, que es oxígeno, enlace sencillo, enlace doble con el otro carbono. Esto es un enol. Enol de enol. ¿Sí? Es lo que viene siendo un enol. Y ya esta estructura, sí, cede completamente ese grupo fosfato. Lo activa al punto que lo cede fácilmente. Y lo cede mediante una piruvato quinasa. ¿Qué hacen las quinasas? Fosforilar. En este caso
glicegaldehído, ¿cierto? O sea que ya llevamos 4 ATPs en esta segunda etapa. Y en la primera etapa consumimos 2, o sea que la reacción neta nos da 2 ATPs. Yo con la pregunta, ¿qué pasa con el flúor? Ah, listo. El flúor inhibe la enolasa, chicos. ¿Sí? Entonces es un poco eso que está presente en lo que viene siendo los portamuestras de sangre a la hora de medir azúcar en sangre. ¿Sí? Tienen cloruros para inhibir esta reacción de la enolasa. Ahora, entonces, la piruvato-quinasa va a coger el grupo fosfato, se va a entregar al ADP para transformar en ADP. Y finalmente obtenemos el piruvato. ¿Sí? Ahora, si estamos en una célula y en presencia de oxígeno, ¿qué va a pasar? Se va para ciclohexano. Se va para acetilcolina. Ahora, chicos, en este paso, en el paso de la glicegaldehído fosfato deshidrogenasa, que usamos NAD para ayudar a la fosforilación, ¿sí? Tenemos NAD y ella se reduce al NaH, ¿sí? Si estamos en presencia de oxígeno, el NaH vuelve y se oxida, en presencia de oxígeno vuelve y se oxida a NAD, ¿cierto? Pero si estamos en ausencia de oxígeno, quien va a suplir ese papel del oxígeno va a ser la lactasa. La lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa requiere de NADH para pasar el piruvato a lactato. Y en el proceso de referir NADH va a oxidar ese NAD para volver a entrar al sitio, en esa célula que está carente o desprovista de oxígeno. El NADH se oxida y el piruvato se reduce. ¿Qué? El NADH se oxida y el piruvato se reduce. Sí, así es. Ahí está. Entonces, aquí el NADH va a hacer el papel de agente reductor, porque me va a reducir el piruvato. ¿Sí? Chicos, preguntas. ¿No me pueden explicar los de oxígeno? ¿Lo de qué? Del oxígeno, el piruvato y no. Listo. Listo, entonces, llegamos a lo que viene siendo un piruvato. Eso es común a todas las células. Pero entonces, si estamos en presencia de oxígeno, el NADH que se produjo en presencia de oxígeno se puede oxidar para volver a formar NAD. ¿Sí? Ahora, si estamos en un medio desprovisto de oxígeno, no tenemos oxígeno que me oxidase el NADH. ¿Sí? Entonces necesitamos otro agente oxidante. Y ese agente oxidante, ¿sí?, viene siendo la lactato deshidrogenasa. ¿Qué hace la lactato deshidrogenasa? Coge el piruvato, lo reduce a ácido láctico y en el proceso va a usar NADH, y al usar NADH oxida el NADH, que ya no vamos a obtener el NAD. ¿Sí? Bien, chicos, son 9 reacciones. ¿Sí? Ahora,
isomerizar, ¿cierto? Ese es el proceso de digestión que ya habíamos visto en la clase pasada. Entonces, hidrolizamos esa lactosa y se convierte en galactosa con su glucosa. ¿Cierto? La galactosa va a pasar por un proceso de fosforilación y acá va a ser importante el uso de UDP. ¿Sí? Es como un ATP, pero en vez de adenosín, tiene una ¿cierto? Entonces, aquí es importante la UDP, la cual me va a ayudar a la epimerización. ¿Qué es epimerización? ¿Qué es un epimero? El primero era lo de así. ¿De qué? Muchas que es Ubicaciones Es faciales. una enómera. la misma forma, ¿no? No, que cambia la ubicación de uno y De uno solo. de uno solo, uno H y cambia a otro compuesto que es Exacto. galactosa. Entonces, la diferencia que hay entre la glucosa y la galactosa es la posición de un solo hidroxilo, ¿sí? Que en el caso de la glucosa creo que está hacia arriba y en el caso de la galactosa está hacia abajo. Un solo hidroxilo, no el anomérico. ¿Cuál es el carbono anomérico? El quinto. El 1. El primer carbono, donde tenemos el aldehído, ese es el carbono, eso no se toca, ¿sí? Eso es un enómero. Pero entonces, diferencia entre galactosa y glucosa es un solo hidroxilo. Entonces, para convertir galactosa en glucosa necesitamos una equimerasa y esa me cambia la posición de ese hidroxilo. ¿Sí? Y ya así obtenemos nuestra glucosa que vuelve e ingresa a lo que viene siendo el ciclo de la glicólisis. ¿Sí? Ahora, con la manosa se fosforila la manosa y esta pasa por un proceso de isomerización en el cual se llega a la fructosa, ¿sí? La fructosa 6-fosfato y esa, acuérdense que ya a partir de ahí se da el proceso, ¿sí? Aquí también hay uso de ATP, o sea que no nos hemos ahorrado ATP en el caso de la manosa. Ahora, en el caso de la sacarosa es ¿qué es la sacarosa? Un disacárido. Un disacárido de fructosa y glucosa. La glucosa que se hidrolizó sigue su proceso. Y la fructosa, dependiendo, ¿sí? Si va a pasar por una fructoquinasa para generar la fructosa 1-fosfato, ¿sí? Y esa fructosa 1-fosfato, Profe, ¿y no aplicaría, digamos, lo de la isomerasa? La fructosa se isomeriza a glucosa o la necesidad. la fructosa no hay necesidad. Ah, Sí, no hay necesidad porque ponemos que la fructosa antes nos está ahorrando un ATP, porque esa entra derechito a lo que viene siendo fructosa 6-fosfato, que la glucosa pasa a convertirse en fructosa. No, pero de todas formas estarían gastando los ATP, ¿no? No. Porque para fosforilar la fructosa se gasta un hígado para colocarla como el espacio. Sí, es toda la razón. Bueno, si nos ahorramos una reacción. Listo. Entonces, la fructosa derechito se fosforila y entra lo que viene siendo el ciclo de glicólisis. ¿Sí? Entonces, ese es como viene siendo el aprovechamiento de los carbohidratos para lo que viene siendo la ruta de la glicólisis. Bien, chicos. Esa es la justificación. ¿Cómo la justificarían ustedes? Estoy de acuerdo con el enunciado. Pero yo diría así, ¿por qué? Que tiene razón. Sí,